En realidad iba a empezar a contar una historia, pero nada que ver, medio inconducente. A ver si me muevo mucho o está bien. Estás bien. Listo. Ah, pero pues no estoy contando nada, a ver si me fervorizo con la charla para. Eh, porque empieza así, a ver. Eh, yo me crié durante la. No, ya no. Yo me crié durante la dictadura militar. Y en esa época todo el mundo hablaba con hipocresía absolutamente sobre cualquier cosa. Eh, hasta para uno pedirle al otro, pasame la sal, se decía con precaución y con disimulo. Tal era el terror generalizado, hasta entre gente que ni siquiera sabía lo que sucedía. Eh, pero en los libros, yo pensaba que la humanidad era así, digamos, que era una especie hipócrita y que había nacido en una época primitiva en la que las personas solo podían hablar con hipocresía. Pero en los libros encontraba otra realidad. Encontraba justamente gente que hablaba con inteligencia, con picardía, con honestidad, con valor, eh, con humor. De repente, digamos, fueron los libros los que me salvaron de la soledad y los que en esa época gris me señalaron otro mundo. Eso por un lado. Y por otro lado, eh, unos cuentos muy malos que me contaba mi tía cuando yo era muy chiquito, tipo cuando tenía 2 años, 1 año, cuando, sí, cuando recién había aprendido a hablar. Unos cuentos moralizantes así de unos autitos que iban a una estación de servicio y que había dos que estaban piola, pero uno que estaba todo roto. Y entonces los otros dos, porque el dueño no lo cuidaba, un cuento malísimo. Pero recuerdo que el acto de narrar, el acto de una persona narrándole un cuento a otro, siendo yo el receptor privilegiado de mi tía, que era mi primer amor, eh, fue como el acto más maravilloso que yo experimenté en la vida, en la niñez. Y me pareció como lo más maravilloso que quería que me siguiera sucediendo durante toda la vida. Eh, hay una anécdota, antes se grababa en cassette, en unos cassettes para el sonido, ¿no? Que se rebobinaban con una virome. Y había una anécdota que yo le estaba discutiendo con mi mamá, y entonces ella me decía, no, un solo cuento más te voy a contar, y ninguno más. Dos, le decía yo, uno te estoy diciendo. No, al revés, ¿cómo fue? Ah, no me quería contar ninguno más. Entonces, así era. Yo estaba ahí con mi mamá y le pedía que por favor me cuente otro cuento. Se ve que ya me había contado un montón. Y me decía, no, basta de cuentos, no te voy a contar más, basta. Uno, le decía yo, por favor, uno, así como que todo con voz de chucho. Y entonces en un momento ya podría, me dice, vos está bien uno. Y voy corriendo a la biblioteca a buscar un libro, ¿no? Y mientras estoy corriendo, grito, dos, no, uno, me dice mi mamá, dos, ja, 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 ja. Y me escucha mi voz que me alejo hacia la biblioteca. Y me decía, uno, ja, 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 dos. Y en eso se escucha, brum, todo un ruido bárbaro. Un silencio, y mi mamá que dice, ¿qué pasó? Y se empieza a escucharme a mí llorando. Y claro, se me había caído la biblioteca encima. Eh, y bueno, fue una buena metáfora de mi vida, esto de que se me caiga la biblioteca encima. Eh, bueno, a partir de ahí leía libros para niños buenos, era una época que se curtía mucho Marielena Walsh, Elsa Isabel Bornemann, Siria Poletti, eran como las estrellas, Gudiño Kiefer también, y después los clásicos, ¿no? Era una época que había buenas colecciones de clásicos, mis libros, la colección Robin Hood, los 70 eran una muy buena época editorial, los 80 también. Eh,
El proceso no pudo acabar del todo con eso. Y la palabra es muy fuerte en Argentina y en Buenos Aires. Y entonces pero yo empecé a leer muchas historietas de mala calidad, a devorarme historietas. Me regalaron una historieta y la leía 20 veces. Me hice amigo del puestero de diarios para ir a leer historietas al puesto de diarios. Y bueno, tuve una colección como de 5.000 historietas en una baulera que las dejaba en valijas durante 2 años para olvidármelas. Entonces cada tanto bajaba de esa baulera, abría una de esas valijas y de repente tenía un tesoro de 200 revistas que era como si no las hubiera leído nunca. Y... Pero después, alrededor de los 12 años, 11 años, se me despertó una voracidad por leer algo más. Estaba harto de leer porquerías, historietas así de Disney o de Gatín y el equipo, o de las D'Artagnan, en fin, lo que había. Y me lancé sobre los clásicos. La Ilíada, Camus, Kafka, Dostoyevsky, Jack London. Me iba devorando todo lo que venía a mi paso. Flaubert, Stendhal, Melville, García Márquez, en fin, pero todo clásicos. Después fui hacia la literatura antigua, bueno, la Ilíada, las Mil y una Noches, los Yankees, ¿no? John Steinbeck, todo antes de los 18 años. Y empecé a leer en el medio de una vida horrible, empecé a leer desesperadamente, como si la persistencia del sol en el cielo dependiera de que yo siguiera leyendo. Y incluso aprendí cosas a través de los libros ridículas que nadie aprende a través de los libros. Por ejemplo, en un momento cuando empecé a escribir necesitaba ser más gracioso, porque un poco de humor tenía que tener y no era gracioso. Y aprendí de un libro, por ejemplo, de Bergson, un filósofo copado que habla sobre el tiempo, pero que tiene un libro que se llama La risa, donde analiza por qué las cosas que dan risa y bueno, se centra bastante en el análisis de Molière. Y ahí, por ejemplo, aprendí a escribir cosas graciosas. Bueno, así estuve como leyendo. Trataba de escribí un libro de poesía malísimo que publiqué. Eso es otra historia, pero la cuestión es que me devoré todo. Me leía 200 libros por año. No sé si más que otros, ¿no? Pero lo que sí, la literatura era mi vida. Cada libro que leía me transformaba, me sumergía en ellos. Me dejé transformar por cada libro que leí. Y después tuve una gran maestra de escritura, Diana Velesi, la mejor del mundo. Alguien que me convirtió en escritor. Pero lo curioso de esta historia consiste en que más o menos a los 40 años, cuando estaba incluso trabajando y conduciendo un centro cultural especializado en literatura oral e independiente, un lugar mítico, de este relato se podrían desprender un montón de relatos más. La vista me deterioró. Necesité hacerme anteojos, presbicia. Y bueno, y también que la forcé mucho, de leer en los asientos de atrás de los autos, con la intermitencia de los faroles de la calle. Y bueno, entonces empezó a resultar que para leer, ya no podía leer a la marchanta en cualquier rincón, en cualquier fila, en cualquier fiesta aburrida, en cualquier noche cerrada. Tenía que leer en un escritorio, debajo de una lámpara. Entonces la lectura iba a pasar a ser algo más parecido a estudiar, como algo aburrido. Cuando para mí la literatura siempre había sido una fiesta. La mejor de las vacaciones, la mejor aventura, el, el mejor amor. Incluso me permitió no quedarme en ese mundo de fantasía. La literatura me guió para poder hacer realidad esos mundos que había experimentado en la fantasía. Así de importante fue para mí. Fue mi madre, fue mi primer amor, fue todos mis amigos, fue mi vida y mi aventura. Pero a los 40 años, cuando vi que leer iba a transformarse en un acto con ciertas incomodidades más propias del estudio o del trabajo, decidí que entonces no iba a leer más.
Creo que fue una de las, junto con tener hijos, fue la decisión más trascendental de mi vida, porque era muy... La primera vez que me miré al espejo y me dije, bueno, está bien, ya no me gusta leer. Me resultó lo más extraño de mi historia, y además me imaginé que si quien fui yo a los 30 o a los 20 o incluso a los 10 llegaba a escuchar eso de los 40 y ni hablar de ahora de los 50, no me hubiera creído. O hubiera pensado que, que estaba en una etapa de mi vida en la que estaría traicionando absolutamente todos mis ideales. Sin embargo, la razón de ser también por la que he dejado de leer, no de manera fundamentalista, por supuesto que leo algunos libros, pero ya no como si mi vida dependiera de ello. La razón fundamental consiste en que yo siempre me presenté con mis libros. No podía ir sin mis libros a ningún lado. Era el único tema que tenía de conversación. Las personas con las fines con las que me relacionaba eran personas a las que también les interesaban los libros. Mi amor era parido por los libros. Entonces, de repente me veía como en la situación de, de tener que de tener que ser yo, de afrontar el presente sin poder aferrarme a ni siquiera a la maravilla de la literatura, sino tener que ir yo desnudo y además animarme a no servirme de aquello de lo que sé un montón ya, de tanto curtirlo y de tanto disfrutarlo. Entonces fue como el desafío de empezar una nueva vida. Y bueno, y además sé que la literatura me está esperando para cuando quiera volver a sus brazos. Salió, ¿no? Qué bonito.